Les invito a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Primera de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Veamos, lo primero que tenemos que hacer para salir de la duda es conocer qué significa verbo. Verbo, según su etimología, en la traducción original del griego, significa logos, o sea, palabra. Y esto es importante conocer para evitar un error. Quiero aclararles que esta expresión verbo aparece escrita con B mayúscula, como si se tratara o identificara un nombre, y no es así. Por ello, escucha con atención. Fíjate en esto, lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora veamos Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo. Es la misma expresión dicha en el mismo instante. Y para tener claro el escenario, leamos el versículo 3 que dice, y dijo Dios. Esto indica que Dios emitió una palabra, o sea, habló. Aquí ya tenemos un elemento importante que nos da luz para definir qué palabra es igual a verbo. Ahora tomemos las dos frases y combinémoslas para sacar su verdadera exégesis. Veamos. En el principio creó Dios, por medio del Verbo, los cielos y la tierra. Ahora veamos la expresión más puntual. En el principio creó Dios por medio de su palabra, los cielos y la tierra. Ahora sí, contrasta con su verdadera interpretación. Entonces, entendemos claramente esta ecuación. Y ahora sí, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjate qué sencillo es de entender. Y veamos cómo se escribía en la traducción original. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Te das cuenta? Es la versión original. Entonces Jesús no existía ni estaba presente en este momento. Sí, existía y estaba presente, pero no en su sustancia, sino en el plan excelso de Dios, el cual lo introdujo en el mundo. Hebreos 1:5, haciéndolo nacer de una mujer. Mateo 1:21, y nos redimirá del pecado, y nos mostraría el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cada cosa en su lugar y en su tiempo exacto. Ahora es importante saber esto. Y Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjate qué sencillo de ver esto. Jesús era un hombre de carne y de huesos, mas la palabra que salía de él era la palabra de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios moraba en Cristo y habitó entre nosotros. O sea que el tiempo que Dios le permitió a Jesús vivir, él cargaba dentro la palabra de Dios. Para ser más claros, veamos dos textos importantes, uno del Nuevo Testamento y el otro del Antiguo. Juan 14:10. Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. La palabra que salía de Jesús era la palabra de Dios que moraba en él, porque Dios estaba dentro de él. Veamos otro ejemplo, ahora del Antiguo Testamento. Éxodo 4:16 nos describe algo similar, donde Dios le dijo a Moisés con respecto a su hermano Aarón, y él tiene que hablar por ti al pueblo,
y tiene que suceder que Él te servirá de boca y tú le servirás de Dios. Como portavoz de Dios sobre la tierra, Aarón hizo las veces de boca para Moisés. Eso fue también el caso de el Verbo, o Logos, quien estuvo en Jesucristo, el cual fue la boca de Dios en la tierra. Por ello dice el mismo versículo, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Recordando para terminar que la gloria que salía de Jesús era porque Dios moraba en él, y la gloria de Jesús era por haber sido el Hijo excelso elegido del Padre, que le sirvió a Dios como su portavoz en la tierra. Y hoy de la misma manera, los apóstoles de Jesucristo, los cuales son portavoces de Jesús aquí en la tierra, porque Cristo mora en ellos. Por eso lo primero que pone Dios en su iglesia es un apóstol, para que la palabra que salga de ellos lleve el respaldo cristiano. 1 Corintios 12:28. Y para que entendamos más claro esta expresión de Juan 1:1, es que la palabra de Dios se hizo realidad. Dios habló y se cumplió. Cuando el ángel le dice a María, y ahora concebirás en tu vientre, esa palabra poderosa de Dios formó en el vientre de María a Jesucristo. La palabra de Dios se cumplió. Más claro, imposible. Que Dios les bendiga.